Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso básico de programación en C. En este video vamos a hablar de una nueva estructura, que es la estructura del ciclo do while, que en videos anteriores ya hemos estado diciendo que es exactamente igual que el ciclo while. Bien, lo único que cambia pues es la estructura, la forma en que va a trabajar el ciclo do while. Bien, pero solamente la primera vez. De ahí en más, pues digamos que todo es exactamente igual. Bien, entonces la principal diferencia entre el ciclo while y el ciclo do while es que el while primero va a ser la evaluación, ¿ok? Y dependiendo del resultado, entonces va a ejecutar el bloque de instrucciones que tengamos dentro de las llaves. Bien, es decir, que primero va a evaluar, luego va a ejecutar. El ciclo do while primero hace la ejecución del bloque de instrucciones que tengamos y después evalúa. Bien, entonces si el resultado de esa evaluación vuelve a dar un valor verdadero, pues vuelve a evaluar y así sucesivamente. Bien, entonces el ciclo while no va a ejecutar el bloque sin antes hacer la evaluación. Es decir, que tenemos que darle una previa inicialización a la variable que querramos utilizar. En cambio, el ciclo do while primero lo ejecuta, no necesitamos inicializar nada, y después va a hacer la evaluación. ¿Ok? Y esa es la principal diferencia, incluso es la única diferencia que existe entre estos dos. Vamos a realizar un ejercicio bastante sencillo. Vamos a declarar una variable del tipo entero que se va a llamar, bueno, vamos a llamarlo factorial. Ok, y vamos a declarar otra variable que se va a llamar contador. Lo vamos a inicializar, bueno, vamos a dejarlo así. Bien, vamos a resolver un ejercicio en el que le pedimos al usuario un número y después nosotros vamos a resolver o vamos a obtener el factorial de ese número. ¿Cómo obtenemos el factorial? Bueno, el factorial se representa de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos 5 factorial, que básicamente es multiplicar desde el 5, ¿ok? Todos los números que lo anteceden, es decir, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ok? Entonces, de esta manera obtenemos el factorial de un número. Bien, vamos a pedirle al usuario printf, doble comilla, ingresa un factorial, dos puntos, punto y coma. Vamos a leerlo con scanf, porcentaje i, coma, ampersand, y pasamos la variable factorial, punto y coma. Bien, vamos a crear la estructura del ciclo do while. Bien, este al final lleva un punto y coma, muy importante. Esta es la estructura del ciclo do while. Lo podemos resolver con cualquier ciclo básicamente, ciclo for, ciclo while, con lo que sea. Solamente pues para ver cómo trabaja y ver la estructura de este ciclo, pues vamos a resolver este ejercicio de esta manera. Bien, ¿qué valor va a tener la variable cont, que va a ser la variable contador? Vamos a asignarle a la variable contador, bueno, vamos a escribirlo bien, va a ser igual a factorial menos 1. Es decir, que va a empezar a multiplicar desde 4. ¿Por qué? Vamos a multiplicar la variable factorial, el valor de la variable factorial, por el valor de la variable contador. Bien, entonces va a empezar desde 4. Y ya entonces multiplicamos factorial por contador. Y vamos restando contador. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces vamos a decir que factorial va a ser, bueno, vamos a escribirlo por igual, dar un espacio acá, cont. Bien, y al final decimos cont menos menos, y la evaluación que va a tener que hacer después de ejecutar la primera vuelta es que si contador sea menor o igual a 1. ¿Por qué menor o igual a 1? Pues porque tiene que llegar hasta multiplicarse por 1. Bien, que bueno, básicamente digamos que sería innecesario, porque a partir del 2 pues ya tenemos el valor final, no necesitaríamos multiplicar por 1. Pero bueno, es más, vamos a verlo primero así y después vamos a quitar el igual para ver qué sucede. Printf, el factorial es dos puntos, porcentaje i, y pasamos la variable factorial, punto y coma. Si esto lo ejecutamos, por ejemplo 5, el factorial es 120. Por ejemplo, el factorial de 3
es 6, ok, porque 3 por 2, 6 por 1, 6, obviamente. Vamos a ver qué pasa por acá si quitamos el igual. Que sea solamente mayor, es decir, solamente va a llegar hasta 2. 5, ok, 120. Volvemos a ejecutar. Vamos a ver ahora, por ejemplo, de 8, 40.320. Ok, y si lo volvemos a poner el igual, vamos a tener el de 8, 40.320. Bien, entonces es el mismo resultado básicamente. Sabemos que cualquier número multiplicado por 1 pues es el mismo número. Bien, entonces podemos quitar el igual y solamente dejar contador mayor a 1. Bien, vamos a probar con otro. El factorial de 4 es 24. El factorial de 6, 720. El factorial de 9, 362.880. Bien, entonces es importante que tengan en cuenta al momento de resolver un ejercicio como estos, hasta qué número pueden llegar, porque puede llegar, por ejemplo, cierto número en el que ya no nos va a dar pues un valor coherente. Por ejemplo, si ponemos 45, nos dice que el valor es 0. Si ponemos, no sé, 28, ok, ya nos está dando un número negativo, entonces hay un desbordamiento en la memoria. ¿Por qué? Porque el tipo de dato entero tiene un rango, tiene un límite. Entonces, si sobrepasamos ese límite, se desborda y entonces nos da como resultado pues un valor inesperado. Entonces, si queremos o si quisiéramos obtener un valor grande, pues tendríamos que cambiar el tipo de dato, a lo mejor por un float o por un double, que ya los vimos al principio. Y bueno, básicamente esta es la estructura del ciclo do while. Es el único ejercicio que vamos a hacer, porque bueno, funciona exactamente igual que el ciclo while. No hay nada fuera de lo común. Do pues hace referencia a hacer, ok, haz esto y después bueno, mientras que se cumpla esta condición. Bien, entonces de esta manera resolvimos este ejercicio en el que calculamos el factorial de un número, ok, solamente utilizando dos variables, utilizando un ciclo do while, que de nuevo pueden utilizar un ciclo for, un ciclo while o un do while, como es este caso. Pero bueno, ya depende de ustedes cómo quieran resolverlo. Bien, entonces hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.